En este video, mi compañero y yo intentaremos abordar conceptos correspondientes a la unidad 2 de la cátedra Antropología de la carrera de Letras. Estos conceptos refieren al lenguaje y las perspectivas teóricas en la antropología. El abordaje de tales conceptos será de carácter diacrónico, contextualizado en distintas épocas de la historia en lo que respecta a la disciplina ya nombrada, siendo el eje vertebrador la concepción de la relación entre el lenguaje y la cultura. El punto de partida será el estructuralismo, donde abordaremos autores como Boas, Sapir, Worth y Levi-Strauss. Más adelante nos adentraremos con el funcionalismo, con Heinz y Duranty. En primer lugar, abordaremos la teoría de Claude Lévi-Strauss, antropólogo nacido en Bruselas en 1908, considerado el padre del estructuralismo antropológico. Fue opositor a las ideas del racismo científico, muy populares en el siglo XX. Lévi-Strauss piensa que no existen fundamentos científicos que prueben una diferencia biológica entre las razas que justifique una comparación vertical, es decir, plantea que no existen razas mejores o peores que otras por razones biológicas. Lévi-Strauss no niega la diferencia entre las distintas culturas del mundo, plantea que cada cultura hace aportes distintos, particulares y originales a la historia de la humanidad, pero que esta diferencia entre cada pueblo, ya sea en su desarrollo, en sus costumbres, en sus valores, está dada por su contexto histórico, no por razones biológicas. Seguidamente, sostiene que la humanidad está dividida en culturas muy diferentes, y esta diversidad está dada en formas distintas, ya que en el mundo existen culturas yuxtapuestas geográficamente. Además, a lo largo de la historia han existido culturas de las que no podemos tener un conocimiento fidedigno debido a la ausencia de material directo para estudiarlas, por lo que debemos aceptar que jamás tendremos un conocimiento completo de la diversidad cultural de la humanidad. Las sociedades reaccionan de dos maneras opuestas a estas diferencias. Pueden tender al mantenimiento y acentuación de los particularismos, o pueden inclinarse a la diferenciación de otras culturas con las que estén en contacto. Estos problemas de la diversidad no solo se plantean en sociedades distintas, sino también en grupos distintos dentro de una misma sociedad. La noción de humanidad, que engloba sin distinción de raza o civilización todas las formas de la especie humana, es de aparición muy tardía y de cognición limitada. En primer lugar, encontramos al autor Edward Sapir. Este nació en 1884 y murió en 1939. De Sapir hemos leído Lengua, Raza y Cultura. Cabe aclarar que el autor fue un antropólogo y lingüista estadounidense. Es una de las figuras de referencia de la lingüística estructural y uno de los creadores de la hipótesis Sapir-Whorf, que veremos más adelante. En este apartado, el autor afirma que los antropólogos estudian al hombre mediante tres aspectos, los cuales son lenguaje, raza y cultura. Los historiadores y antropólogos concluyen en que las razas, las lenguas y las culturas no están distribuidas en forma paralela, que las zonas de distribución de los tres aspectos se entrecruzan y que la historia de cada uno de ellos es distinta a la de los demás. Las razas y las lenguas se mezclan de maneras distintas. Ahora bien, con respecto a la concepción de raza, el autor partirá desde su único sentido coherente, que es el biológico, y dirá que son indiferentes a la historia de las lenguas y las culturas. En otras palabras, la raza es inútil para la explicación de lengua y de cultura. Un grupo de lenguas no corresponde necesariamente a un grupo racial ni a una zona cultural. Una sola lengua puede hablarse en distintas razas y distintas culturas. Este es el caso, por ejemplo, del inglés. Ahora bien, viendo lo que es lengua y cultura, el autor dirá que no están ligadas por una asociación forzosa. En una misma cultura pueden entrar muchas lenguas disímiles, y por el contrario, una sola lengua puede pertenecer a esferas culturales muy distintas. Por ejemplo, si bien Estados Unidos tiene sus bagajes coloniales y heredó la lengua de Gran Bretaña en la conquista, sus culturas son demasiado distintas, difieren en el modo de vivir y de sentir. El autor no niega que el hecho de tener una lengua en común sigue facilitando y facilitará aún durante mucho tiempo la comprensión cultural entre ambos países, pero es imposible no ver otros factores que trabajan con todas sus fuerzas para contrarrestar esa influencia unificadora. En otras palabras, la lengua en común no garantiza una cultura en común cuando los factores geográficos, políticos y económicos de esa cultura dejan de ser iguales en todas las zonas que comparten un mismo lenguaje. El autor dirá que no existe necesariamente una correlación entre raza, lengua y cultura. Esto no quiere decir que nunca la encontremos. Cuando estas divisiones llegan a coincidir es porque ha habido una asociación histórica fácilmente discernible. Por otro lado, el autor también dice que el lenguaje y el pensamiento son una misma cosa. Como nada nos indica que existan profundas diferencias raciales en la conformación primordial del pensamiento, la inagotable riqueza de la forma lingüística, o sea, la infinita variabilidad del proceso del pensamiento, no puede decirnos nada de tales diferencias raciales profundas. Habla de la morfología lingüística como el arte colectivo del pensamiento. Ahora bien, nos acercaremos a la noción de cultura que nos brinda el autor. Dirá que puede definirse como aquello que una sociedad hace y piensa. Se puede pensar como el contenido de una sociedad. Con respecto al lenguaje, el autor dirá que es un cómo peculiar del pensamiento. Se puede pensar como la expresión de la sociedad acerca de ese contenido. Por último,
Si se pudiera llegar a demostrar que la cultura tiene una forma innata, una serie de rasgos absolutamente independientes del contenido de cualquier descripción, contaríamos con un término de comparación entre la cultura y el lenguaje, y quizás con una manera de relacionar las dos cosas. Son inútiles los intentos de relacionar la morfología lingüística con etapas paralelas del desarrollo cultural. Por último, dentro del estructuralismo, abordaremos a Benjamin Ward, lingüista estadounidense de principios del siglo XX, que trabaja sobre el lenguaje, el pensamiento y el concepto de lógica natural. El sistema lingüístico de fondo de experiencia de cada lengua no es simplemente un instrumento que reproduce las ideas, sino el verdadero formador de las ideas, el programa y guía de la actividad mental del individuo que es utilizado para el análisis de sus impresiones y para la síntesis de todo el almacenamiento mental con el que trabaja. La formulación de las ideas no es un proceso independiente, sino que forma parte de una gramática particular y difiere entre las distintas gramáticas. Diseccionamos la naturaleza siguiendo líneas que nos vienen indicadas por nuestras lenguas nativas. El mundo es presentado en un flujo caleidoscópico de impresiones que tiene que ser organizado por nuestras mentes, o sea, en nuestras mentes, por los sistemas lingüísticos. Nosotros dividimos la naturaleza, la organizamos en conceptos y escribimos significados, principalmente porque hemos llegado al acuerdo de hacerlo así, un acuerdo que se mantiene a través de la comunidad que habla nuestra misma lengua y que está codificado en los modelos de nuestro lenguaje. Este acuerdo es implícito, pero sus términos son absolutamente obligatorios. Ningún individuo es libre para describir la naturaleza con absoluta imparcialidad, aunque piense libremente. Nos vimos introducidos en un nuevo principio de relatividad que afirma que todos los observadores no son dirigidos por la misma evidencia física hacia la misma imagen del universo, a menos que sus fondos de experiencia lingüística sean similares o pueden ser calibrados de algún modo. Abordaremos en primer lugar al autor Del Hines. Este nace en 1927 y muere en 2009. Fue un sociolingüista, antropólogo y folclorista. Lo abordaremos desde el marco teórico dos tipos de relativismo lingüístico. Aquí el autor parte de la noción del relativismo lingüístico de Worf, ya explicada por mi compañero, para proponer una segunda noción, llegando así a lo que enuncia en el título, dos tipos de relativismo lingüístico. El primer tipo, el de Worf, Hines va a decir que lo emplea para llamar la atención sobre las diferencias en la estructura lingüística y sobre su importancia en la experiencia y la conducta. Está asociado con la inferencia a partir de datos lingüísticos en relación con otros aspectos de la cultura. Al segundo tipo de relativismo lingüístico, que es propio de Hines, el autor dirá que este relativismo está relacionado con el uso lingüístico. Según Hines, esto viene anterior al primer tipo de relativismo. Esta segunda noción tiene que ver con las diferencias en cuanto a las pautas culturales y a la importancia de estas para la experiencia y la conducta lingüística. El autor se propone demostrar cómo este segundo tipo de relativismo lingüístico puede asociarse con la inferencia a partir de datos etnográficos relacionados con las funciones lingüísticas. Para empezar a llevar a cabo esto, el autor pone énfasis en nociones tales como diversidad y universalidad. Esta última tendrá que ver con el tipo de dependencia entre lengua y cultura. De aquí propone los siguientes supuestos. El primero es el de uniformidad, que tendrá que ver con la invariancia, y el de diversidad, que tendrá que ver con la variación. Estos conceptos son propios del funcionalismo y la sociolingüística. A partir de estos supuestos, hace el énfasis en la uniformidad de estructura y uso, diversidad de estructura y uso, y uniformidad de uno y diversidad del otro. Es necesario tener en cuenta si la referencia es intracultural dentro de una sola cultura o transcultural entre dos culturas. La función de una lengua puede diferir de una comunidad a la otra, dirá el autor. Según él, no se trata solo de postular cuáles son las funciones de la lengua en la sociedad, sino que este es un problema para la investigación. Por otro lado, Hines le discutirá a Sapir. Las personas que hablan lenguas diferentes viven en mundos distintos, no simplemente en el mismo mundo experiencial con distintos rótulos prefijados. Los hábitos lingüísticos son parte constitutiva de la realidad cultural. En otras palabras, los valores y las creencias culturales son constitutivos, en partes, de la realidad lingüística. Ahora veamos la relación entre los dos tipos de relativismo. Esta radica en la diferente consideración de la dirección de dependencia entre lengua y cultura. En el primer tipo, la lengua es considerada como matriz. La lengua es la causa y la cultura la consecuencia. El resto de la cultura se considera lo conducido y lo rodeado. La lengua, así, engendra la cultura. En el segundo tipo, la cultura es la causa y la lengua es la consecuencia. La lengua se considera lo conducido y lo rodeado. Por último, trabajaremos sobre la antropología lingüística desde la teoría de Alessandro Duranti, un antropólogo y lingüista contemporáneo italiano. En su libro Antropología lingüística aporta las siguientes definiciones. Parte del presupuesto de que la antropología lingüística es una disciplina con entidad propia, fruto del trabajo de investigadores interdisciplinares. Plantea la naturaleza del lenguaje como instrumento social y la naturaleza del habla como práctica cultural.
Además, nos acerca a una concepción del lenguaje, no solo como un modo de pensamiento, sino como una práctica cultural, un modo de acción que presupone a ambos, lenguaje y pensamiento, y al mismo tiempo es una forma de estar en el mundo. También trata la lingüística antropológica o la antropología lingüística, que según el autor suele entenderse de diversas maneras. La elección de este término etnolingüística forma parte del intento de consolidar y redefinir el estudio del lenguaje y la cultura como uno de los subcampos principales de la antropología. Es el estudio del lenguaje como un recurso de la cultura y del habla como una práctica cultural. También habla del lenguaje en tanto marco de prácticas culturales. Se refiere al lenguaje como un sistema de comunicación que permite las representaciones interpsicológicas entre individuos e intrapsicológicas en el mismo individuo. Esto contribuye a que las personas utilicen estas representaciones para realizar actos sociales constituyentes. Por otro lado, habla de la base etnográfica, sobre la que trabajan los antropólogos lingüísticos. Esto significa que ven a los sujetos de estudio, es decir, a los hablantes, como actores sociales, es decir, como miembros de comunidades singulares y atractivamente complejas, cada una de las cuales está articulada como un conjunto de instituciones sociales. Para concluir con el abordaje diacrónico de la antropología, tomaremos en primer lugar la concepción del lenguaje del estructuralismo. Para esta escuela, el lenguaje es un sistema abstracto de reglas para la combinación de elementos discretos, pero carentes de significado, fonemas, que forman unidades significativas, los morfemas, que a su vez se combinan en unidades de más alto nivel, las palabras, las proposiciones u oraciones. Su objetivo último no es la comprensión del papel y el lugar que ocupan las formas lingüísticas y sus contenidos en la vida individual y colectiva de las personas, sino las propiedades universales de la mente humana, que se derivan de las propiedades formales de los sistemas lingüísticos. Así, los hablantes son representantes de una abstracta especie humana. Es la facultad del lenguaje, más que el lenguaje en sí mismo, lo que constituye el objeto de estudio de los estructuralistas. Ahora, la concepción del lenguaje del autor es que el objeto de estudio de la antropología lingüística es el lenguaje como medida de nuestras vidas. Se centra en la actuación lingüística y en el discurso situado. En vez de centrarse en lo que nos hace cognitivamente iguales, se centra en cómo el lenguaje nos permite crear y crea distinciones entre los grupos, los individuos, las identidades. Una de las funciones del lenguaje es la capacidad para reflejar el mundo, incluido él mismo, ya que el lenguaje puede utilizarse para hablar de sí mismo. Hablaremos ahora del trabajo del etnógrafo. Tener instrumentos para oír y luego para escuchar atentamente lo que las personas dicen cuando se reúnen. Significa aprender qué pretenden los participantes en una interacción, qué es lo que ellos consideran significativo, a qué prestan atención y con qué fines. En otras palabras, los antropólogos lingüísticos parten del presupuesto de que hay dimensiones del habla que solo pueden captarse si estudiamos lo que la gente hace realmente con el lenguaje, relacionando las palabras, los gestos y los silencios con el contexto que se producen estos signos. Por último, hablaremos de los intereses teóricos de la antropología lingüística contemporánea. En primer lugar, la actuación. Según Chomsky, quien se basa en la distinción entre competencia y actuación, inspirada en lengua, habla de Saussure. Así, la competencia es el conocimiento ideal que un hablante tiene de una lengua, y actuación es la aplicación de ese conocimiento, el acto de hablar. Ahora, según Austin, todos los enunciados hacen algo, incluso aquellos que parecen simplemente describir un estado de cosas, que cumplen la función de informar. Según el folclore, la poética y las artes en general, se refiere a una zona de acción humana donde se presta especial atención a la forma del mensaje. Es lo que Jacobson llama la función poética del habla. Se ve entonces a la actuación como algo creativo, actuado, logrado, según Himes. Se ve cuando los actores sociales demuestran poner su habilidad o su cuidado en la elocuencia del lenguaje. Según Palmer, Jankowiak y Sawyer, la noción de actuación implica una noción de la creatividad y de improvisación que se encuentra en toda la clase de actividades comunicativas y de eventos comunicativos, desde el más ritualizado y formal al más ordinario y casual. En segundo lugar, la deíxis. Los deícticos son signos que guardan relación existencial con su referente. Puede extenderse a expresiones lingüísticas como pronombres demostrativos y personales. La deíxis afecta en gran parte a la comunicación lingüística. Por ejemplo, los elementos deícticos varían desde preguntas inofensivas como ¿habla francés?, a declaraciones políticas como ¿de qué lado estás? Y por último, hablaremos de la participación, que parte del presupuesto de que la cognición gestiona el volumen de información y permite predecir la acción que los demás realizarán para la resolución del problema. También parte de un elemento corporal, un cuerpo con vida que interactúa con el entorno, no solo físicamente, sino también creando un sentido. Ya para finalizar y a modo de conclusión, podríamos decir que el paso del estructuralismo al funcionalismo está principalmente en la concepción de la relación entre la lengua y la cultura. Los estructuralistas tales como Sapir, Boas, incluso Worf, hablaban de una independencia, ¿sí?, un vínculo independiente entre lengua y cultura, con ejemplos tales como la lengua inglesa, ¿sí?, que podríamos llevarlo a un ejemplo más cercano, la lengua española. La lengua española, castellana específicamente, es hablada no solo en España, sino también en América, y esto no define la cultura. Es decir, el lenguaje no se define por la cultura y la cultura no se define por el lenguaje, sino que hay un vínculo independiente.
Pasando al funcionalismo, los autores dirán básicamente con lo que acabamos de concluir, que es cómo la lengua va a tener distintas funciones en distintas culturas y cómo a su vez la lengua adquiere un papel importante en cuanto a acción dentro de la sociedad, dentro de la cultura, cómo constantemente estamos performando con el lenguaje.